Como muchas historias, esta comienza muchos años atrás, en la época cuando era muy pequeña y podía ver, escuchar y convivir, por decirlo de alguna manera, con presencias. Llámenle fantasmas, ángeles, demonios, seres de otras dimensiones, yo qué sé. Digamos que tenía una especie de sexto sentido, el cual me permitía percibir energías y cosas que otras personas no podían. Aún a mis 33 años conservo algo de esto, no tanto como cuando era una niña, pero aún puedo ver, sentir y escuchar cosas que otros no pueden. A los 15 años, por cuestiones familiares, nos mudamos mi mamá, mi hermana y yo a vivir a casa de mi abuelita con ella y uno de mis tíos. Ellos son personas con una energía muy positiva, así como muy devotos y dedicadas a su fe. Para ellos, vivimos rodeados de ángeles y seres celestiales, así como bajo el resguardo de Dios. Por estas razones, encontraba la energía de la casa muy linda, muy relajada y muy familiar. Toda esta sensación pasaba de la mañana a la tarde-noche, pero después de las 11 de la noche, las cosas cambiaban un poco, y más en la planta baja donde se encontraban la sala y el comedor. Era raro, porque se sentía un ambiente pesado, diferente, no en sincronía con el resto de la casa. Desde pequeña, al visitar la casa de mi abuelita, jamás me sentí cómoda en la sala. Era ya hasta una broma familiar de que era mi lugar favorito para llorar y hacer berrinche. Mis recuerdos de esto eran vagos, pero algo que tenía muy claro es que nunca me había gustado. En nuestra instancia ahí, confieso que bajar a la cocina por un vaso de agua o leche era toda una prueba de valor. Corría apresuradamente prendiendo las luces una por una, y el regreso a mi habitación era realizar la misma operación pero a la inversa. Muchas noches me quedé con sed o con antojo, con tal de no bajar. Pasó el tiempo y al final como que me acostumbré y mejor me llevaba a mi recámara agua o leche para no tener necesidad de bajar. Tiempo después, menos del que mi mamá hubiera querido y más del que mi paciencia toleraba, comencé a salir de fiesta, antros y a llegar a casa por la madrugada. Siempre que regresaba a casa tarde, en cuanto cerraba la puerta, no volteaba a la sala y simplemente subía corriendo las escaleras hasta mi recámara a ponerme la pijama y meterme a la cama. Confieso que también hubo muchas ocasiones en que decidí regresar temprano o incluso no salir, con tal de no tener que pasar por esa travesía. Tenía la sensación como si fuera una especie de trampa, una trampa que estaba esperando a que yo cayera y que había logrado eludir por años. Una noche llegué a casa como a las 3, 4 de la mañana. Esa noche la energía o el ambiente se sentían como más pesados de lo normal. Incluso al cerrar la puerta principal, la sala se sentía más fría que la cochera. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda y no pude resistir un instinto de voltear hacia los sillones, y ahí estaba, la figura de un hombre con un sombrero de copa y un bastón en sus manos sentado en la sala. Era como una sombra muy oscura, tanto que se veía claramente entre la oscuridad de la noche. Me quedé helada, por un momento inmóvil. No sabía si gritar o correr a mi cuarto. Mi mente estaba en blanco. De pronto, el hombre del sombrero comenzó a mover la cabeza volteando hacia mí. Fue cuando reaccioné y corrí por las escaleras hasta mi recámara y cual niña pequeña me cubrí con las cobijas de pies a cabeza temblando. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero no debió ser mucho, pues aún no amanecía. Un pensamiento comenzó a invadir mi ser, ¿y si esta cosa le intenta hacer algo a mi familia? Mi abuelita empezaba a tener algunos problemas cardíacos y creo que fue el miedo, la preocupación a que se topara con algo lo que me envalentonó y me hizo contra todo instinto lógico en mi ser bajar a enfrentar a lo que sea que estuviese en la sala. Bajé las escaleras y en ese momento iba fúrica dispuesta a expulsar a este invasor de nuestra casa, de nuestras vidas. Pero no había nadie, ni nada, por más que busqué. Hice el suficiente ruido como para que mi mamá despertara y me reprendiera un poco, además de no dejar pasar la oportunidad de comentar que seguro había llegado pasada de copas a la casa. Yo no discutí, ni tampoco le dije qué había pasado para no preocupar a nadie, simplemente me disculpé y me fui a dormir. Los siguientes días fueron comunes y corrientes. Yo seguía en un estado de alerta y me estuve guardando en casa, más específico en mi habitación después de las 11 de la noche. Una parte de mí comenzaba a creer que había imaginado todo,
pero esa sensación incómoda cada vez que pasaba por la sala me recordaba que no, que teníamos un intruso en casa y que seguía al acecho. Pasó suficiente tiempo como para que yo me relajara y regresara a mi rutina habitual. El día de mi graduación de la prepa había llegado, y naturalmente el festejo correspondiente. Nuevamente me vi regresando a casa de madrugada y probablemente fue la emoción de haber concluido esa etapa que entré a casa como si nada, olvidando por un momento al Catrín que acechaba en la oscuridad. En ese momento, al cerrar la puerta, volví a tener esa sensación helada en la espalda y me di cuenta de que estaba sucediendo de nuevo. Esta vez no fue el instinto el que me llevó a mirar la sala, fue la curiosidad, como el reafirmar que este ser en efecto estaba ahí. Miré al mismo sillón y ahí estaba, sentado, mirándome, con su sombrero de copa y el bastón entre lo que antes había creído que eran sus manos, pero ahora se miraban como unas garras afiladas. Yo no podía moverme, no podía gritar, solo sentía el corazón latiendo tan rápido que podía haber salido de mi pecho volando. Y cuando pensé que no podía sentir más terror, este ser se levantó del sillón. Lo último que recuerdo es que extendió su brazo hacia mí con lo que parecía ser un dedo con una garra afilada. Me señaló. Lo siguiente que recuerdo es que mi mamá y mi abuelita me despertaron y yo estaba en el piso. Según ellas, me encontraron desmayada en la entrada de la puerta. El resto del tiempo que vivimos ahí, mantuve una rutina religiosa, como en mi niñez, de mantenerme en mi cuarto después de las 11 de la noche. Afortunadamente, unos meses después, mi mamá logró conseguir un departamento al cual nos mudamos ella, mi hermana y yo. Nunca le conté a nadie sobre esto, antes de compartir mi relato con ustedes. Hasta la fecha, cuando visito a mi abuelita, sigo sintiendo esa vibra, esa energía malvada que sigue ahí. Nunca me quedo en su casa. Cuando ha habido necesidad de cuidar a mi abuelita, lo hacen mi hermana o mi mamá. A pesar de los años, no logro entender lo que quiere de mí, pero sé que no es nada bueno.